Comenzamos la clase de hoy. La clase de hoy tiene que ver con el paso del Evangelio de Europa para América. Este es el propósito de la clase de hoy. Vamos a estar estudiando acerca de las iglesias en Estados Unidos y las iglesias en Latinoamérica. Déjeme refrescar un poco, por lo menos 2 puntos que hemos tratado durante el curso hasta este momento. Lo primero que quiero refrescar es que la iglesia no es la institución, y esto lo hemos dicho desde prácticamente un principio, y necesito refrescarlo, que lo refresquemos, y de alguna manera al refrescarlo que podamos integrarlo como parte de nuestra vida de fe. La iglesia no es la institución. Si nosotros seguimos institución, realmente nos vamos a perder, porque la institución no es la iglesia. La iglesia es la doctrina. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho durante este curso es darle seguimiento a la doctrina. Si ustedes se han dado cuenta, no hemos hecho mayor énfasis en la Iglesia Católica, porque sabemos desde un principio la Iglesia Católica se fundamentó en conceptos tergiversados acerca de la palabra de Dios. Y en muchos de los casos, y esto tengo que decirlo, y en muchos de los casos fue de forma voluntaria, es decir, de forma de decisión. Ellos lo sabían, pero a pesar de ello, pues lo establecieron desde un principio. Ellos lo sabían. No hay forma de decir, no, ellos actuaron de forma ingenua, de forma ignorante. Realmente no, ellos lo sabían. Tanto así que recuerdo yo que en su momento les dije a ustedes que la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no fue para establecer una doctrina, sino para realmente determinar quiénes eran los que estaban con ellos. Porque lo establecieron, como yo utilicé la expresión santo y seña, porque así fue como se introdujo, así fue como se estableció, un santo y seña. Es decir, era la forma de cómo se identificaban. En lugar de un saludo, era expresando la declaración, y entonces el otro asentía o no, pues no lo reconocía, y así, de esa manera, pues ellos identificaban a los que estaban con ellos, porque desde un principio se fueron forjando interpretaciones de la palabra, y cada quien establecía una interpretación según lo que cada quien entendía de esto. Nosotros lo vemos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, cuando el apóstol dice: cada uno sienta lo mismo, procure sentir lo mismo, y él menciona a 2 personas que sientan lo mismo. Y no solamente es el hecho de sentir, el apóstol está hablando acerca de que tengan el mismo conocimiento doctrinal. ¿Ve? Así que desde el tiempo del apóstol ya se estaban viendo pues estas tendencias heréticas, apóstatas, y con el correr de los años se fueron multiplicando. Así que esto es lo primero que nosotros tenemos que saber establecer. La iglesia no es la institución, la iglesia es la doctrina. Teniendo esto, entonces vamos a ver ahora cómo es que pasa el evangelio desde Europa para América. Este tiempo que vamos a estar estudiando es lo que se conoce como la Edad Moderna, que comienza con la caída de Constantinopla
en el año 1453. Esta fecha ya la teníamos anteriormente porque lo establecimos cuando nos iniciamos con las iglesias dentro del imperio romano. Así que la caída de Constantinopla marca históricamente un cambio de temporada, entra de la Edad Media a la Edad Moderna. En este tiempo tenemos la llegada de los españoles a América, 1492, lo conocemos el dato. Tenemos también como característica, y esto es bien importante, relacionado con la iglesia, bien importante, la invención de la imprenta. ¿Por qué es bien importante? Porque lo primero que se empezó a imprimir fueron Biblias. Fue lo primero que se empezó a imprimir. No eran otros manuales, otros materiales, sino que era la Biblia. Tenemos la impresión de la Vulgata, 1517, se recuerdan ustedes, Lutero clava sus 95 tesis en Wittenberg, y entonces inmediatamente él empieza a traducir la Biblia del latín al alemán. Se tarda 10 años en traducirla. En Inglaterra también están traduciendo de la Vulgata a el inglés. Así que en este tiempo es que se están traduciendo Biblias a los lenguajes, a los idiomas vernáculos, y entonces la imprenta es la que desarrolla un papel primordial para el desarrollo del evangelio, porque no es propiamente la iglesia como institución, sino que la impresión de la Biblia lo que hace que se vaya dispersando el evangelio por todas las regiones. Así que esto fue sumamente importante. Tenemos una nueva forma de pensar. Estamos entrando en el humanismo, y esto hemos señalado desde un principio. Estamos entrando al tiempo del humanismo, donde el hombre viene a ser el centro de todo, y como parte del humanismo, pues el surgimiento del renacimiento. Renacimiento fue netamente, en todo sentido de la palabra, una expresión más visible acerca del pensamiento filosófico conocido como humanismo. Pero hay algo más importante para los efectos de nuestro curso. Hay un dato más importante: comienza un tiempo de persecución, un nuevo tiempo de persecución. El tiempo de persecución anteriormente lo habíamos tenido dentro del Imperio Romano de Occidente, particularmente en Roma. Aquí es cuando comienzan las cruzadas. Las cruzadas son para aplastar a los que se están oponiendo a la Iglesia Católica. Grupos pequeños que se están levantando, que no coinciden en su pensamiento con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica adquiere para ellos mismos ejércitos. No es que los ejércitos no son de los países donde está el catolicismo. Ellos tienen su propio ejército, y estos ejércitos van a aplastar a todos aquellos que se están oponiendo al catolicismo. Todavía no hemos llegado a Lutero, todavía no hemos llegado a Zwinglio, todavía no hemos llegado a Calvino, no hemos llegado a Arminio, pero ya la Iglesia Católica estaba aplastando a todos aquellos grupos que se levantaban en contra de ellos, o que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Ahora, en la historia fueron identificados como heréticos.
Lo que tengo que decir, y lo dije la vez pasada, en la clase pasada, no todos los grupos fueron heréticos. Así han pasado a la historia y así se mencionan, de hecho. Cuando usted toma un libro de historia de la iglesia, va a ver una serie de grupos que fueron clasificados y así han sido registrados todavía como grupos heréticos. No todos fueron grupos heréticos, pero la Iglesia Católica los etiquetó como tal para tener la excusa de aniquilarlos. Y cuando hablamos de aniquilarlos, es aniquilarlos, es decir, matarlos. A los líderes y a muchos de sus seguidores para ese tiempo fueron quemados en la hoguera. Esa era la forma, sí. Cuando usted menciona de grupos, estamos hablando, por ejemplo, las órdenes que ellos mismos hacían. No, las órdenes no. La orden de San Francisco de Asís, por ejemplo. No, esas órdenes no. Esas órdenes originalmente fueron grupos militares. Grupos militares que se prestaron precisamente para extender el evangelio. Esos grupos militares van a llegar también a América, pero ya con otro énfasis. Pero no, nos estamos refiriendo básicamente a, por ejemplo, grupos como los valdenses, que lo mencionamos en la clase anterior, los bogomilos, los petrobrusianos, este tipo de grupos que eran grupos pequeños, regionales, ellos los clasificaron como heréticos, pero no todos eran heréticos, ¿okay? Así es que al principio la iglesia estaba siendo perseguida y asesinada por el Imperio Romano, pero cuando el Imperio Romano desaparece, el de Occidente desaparece, pues hay un tiempo de paz que es donde aprovecha la Iglesia Católica, pero crece basado en los mismos principios del Imperio Romano, los mismos principios. O sea, aplasta a los contrarios y van estableciendo su gobierno por medio de doctrina herética. Por ejemplo, las indulgencias, que uno mucho las ha escuchado, era una forma para mantener gobierno sobre la gente. Es una forma de mantener gobierno sobre la gente. Bien, entonces estamos hasta ahí. Cuando estamos saliendo de la Edad Media y entrando a la Edad Moderna, surge otro tiempo de persecución. Lo primero que quiero decir aquí con respecto a esto, porque estamos siguiendo la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Porque uno mira la historia y dice, ¿y dónde está Dios actuando aquí? ¿Dónde está la mano de Dios en medio de todo esto? O sea, porque estamos viendo una proliferación de la Iglesia Católica gobernando, dominando, aplastando. ¿Dónde está Dios en todo esto? La iglesia está en la persecución. O sea, una forma para poder identificar a la iglesia es en la persecución. ¿Okay? Y esto es bien importante porque no recuerdo en qué clase, pero lo dije, que en la obra de Dios los ciclos terminan de la misma forma como comienzan. O sea, la obra de Dios es cíclica, moviéndose prospectivamente, no estancada, no cíclica estancada, sino que cíclica moviéndose prospectivamente. Lo que hoy es, ya fue, está establecido en el libro de Eclesiastés. Esa es la forma de ver el tiempo dentro de la Biblia. Ok, por lo tanto entonces todo termina de la misma forma como comienza, como comenzó. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con persecución. Con persecución. Entonces el ciclo se va a cerrar de nuevo de la misma forma como comenzó, con persecución. ¿Ya? Esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo, integrarlo como parte de nuestra forma de vida,
porque hoy por hoy el pueblo creyente no está preparado precisamente para eso. No está preparado. Las iglesias, una gran mayoría, no están preparados para enfrentar lo que ya está establecido en la palabra, que es la persecución. ¿Dónde está la iglesia? Cuando estamos estudiando historia de la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Está en la persecución. Viene un tiempo que hay que hacer como células, como hacían antes, se reunían a secreto para adorar a Dios. No vamos a repetir estrategias. Y esto es bien importante, tu pregunta es muy importante. No vamos a repetir estrategias, porque las estrategias del pasado no necesariamente son las estrategias del presente. Las estrategias del pasado no necesariamente van a funcionar en nuestros tiempos. No es repetir estrategias, es entender que hay tiempo de persecución porque está establecido en la misma palabra. O sea, esto es lo importante, ¿ve? Y prepararnos precisamente para ello. Así que cuando estamos entrando a la edad moderna, vamos a encontrarnos con tiempo de persecución. Y vamos a estudiar ahora 3 regiones, 3 países que son Francia, Inglaterra y España. América se nutre de 3 países. El evangelio en América se nutre de 3 países: Francia, Inglaterra y España. De esos 3 lugares es que llega el evangelio a América. Estoy utilizando el término evangelio y lo estoy utilizando deliberadamente, conscientemente. ¿Por qué? Porque hasta casi el final de la Edad Media, lo que tenemos son grupos disidentes. ¿Se recuerdan? Tenemos grupos disidentes. Yo no creo de que hubo reforma. En ese tiempo, como se considera, no hubo reforma. Yo lo clasifico como grupos disidentes. Ellos se salen completamente de la iglesia católica, no están de acuerdo con la iglesia católica y sencillamente ellos se apartan. Hasta ahí entonces tenemos el movimiento protestante, porque están protestando. La palabra está bien hecha. Pero cuando estamos terminando la Edad Media, están surgiendo ahora el movimiento evangélico. ¿Dónde surge el movimiento evangélico? El movimiento evangélico surge en Francia, en Inglaterra y en España. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. La semana pasada nos introdujimos a este término, hugonotes. Recuerdo que les dije yo, tengan presente esta palabra, los hugonotes. ¿Quiénes son los hugonotes? Los hugonotes es el término que se utilizó para definir a los evangélicos. Algunos libros de historia van a seguir utilizando el término protestante. ¿Por qué? Porque si no son católicos, pues son protestantes. Los libros de historia lo van a clasificar bajo ese término. Pero no surge, lo que quiero decir es que el movimiento evangélico surge de la palabra misma. No surge como disidencia de lo que están haciendo los católicos. Esta es la gran diferencia. Hasta el momento cuando Lutero surge, hasta el momento de Zwinglio, hasta el momento de Calvino, realmente no tenemos palabra, no tenemos Biblia. Por lo tanto, los movimientos que están surgiendo son por lo que Lutero dijo, por lo que Zwinglio dijo, por lo que Calvino dijo, por lo que Arminio dijo hasta este momento. Pero cuando surge la palabra, es decir, cuando
se imprimen ejemplares de la Biblia, entonces ya la gente está viendo la palabra por sí misma. Los grupos, el movimiento evangélico surge precisamente de la palabra. Así que los hugonotes son un grupo en Francia que nace en el año 1555. Ahora, comparemos fechas, 1517 a 1555. 1517 cuando Lutero clava sus 95 tesis, y los hugonotes surgen en el año 1555. ¿Qué podemos ver? Hay poco tiempo, hay bien poco tiempo, de 1517 al 55. ¿Qué quiere decir? Que el surgimiento de los hugonotes no es como resultado de protestas en contra de la iglesia católica, sino el resultado de su interacción con la palabra. Pero ¿qué sucede? Ajá. Ellos no surgen de la doctrina calvinista. No surgen de la iglesia calvinista, pero se identifican con la iglesia calvinista. ¿Y por qué se identifican? Cuando son perseguidos, ellos salen de Francia. ¿Y dónde se refugian? En los países que hasta ese momento se consideraban como calvinistas. No perdamos de vista, y esto quizás es la razón del por qué muchos lo identifican con el calvinismo. Calvino nació en Francia, Calvino es francés de origen, pero él se mudó para Ginebra, Suiza, antes de haber iniciado el planteamiento de sus 5 puntos. ¿Okay? Así que cuando los hugonotes surgen y son perseguidos, muchísima gente murió en Francia, y la mayoría se refugia en los países hasta este momento pues de origen, de trayectoria calvinista. Pero lo que quiero destacar con esto es que esta persecución de los hugonotes comenzó a desarrollar un éxodo hacia América. Es un éxodo que ha estado presente en muchos países, particularmente desde México hasta el norte. En México hubo asentamientos franceses, Canadá, asentamientos franceses, Estados Unidos, en el Golfo, asentamientos franceses, sí. Los hugonotes, ¿qué nacionalidades son o qué tipo de personas? Francia, exclusivamente Francia. Ese es el título con el cual se les identificaba. Los hugonotes pueden ver un tiempo de paz hasta cierto punto, hasta el año 1789, cuando llega la Revolución Francesa. Allí es cuando entonces ellos prácticamente dejan de ser perseguidos. Pero la presencia de los grupos evangélicos fuera de Francia es muy notable. Es muy notable y poco seguida por aquellos que han escrito acerca de la historia de la iglesia. ¿Okay? Estamos entonces hasta allí. El segundo lugar que tenemos que ver es Inglaterra. En Inglaterra, en el año 1534 se promulgó el Acta de Supremacía, por la cual la corona británica se separa de la Iglesia católica.
¿Por qué se separó? Y a partir de ese año surge la iglesia anglicana. Si ustedes van a una iglesia anglicana, no van a encontrar diferencia de una iglesia católica. No la van a encontrar. La iglesia anglicana no surge por antagonismo con la iglesia católica. Y esto es la diferencia entre los luteranos y la católica. No surge como antagonismo. Sencillamente que Enrique VIII decidió separar la iglesia de Inglaterra de la católica. Así de sencillo. Pero todo lo que se establecía dentro de la iglesia anglicana era básicamente lo mismo de la iglesia católica, solamente que hubo un corte con la iglesia católica, con el Papa. Ok, ¿qué significa esto para nosotros, para los efectos de la historia? Significa que esto da lugar al surgimiento de los puritanos, el movimiento puritano. Los puritanos es un movimiento evangélico. Para ese entonces ya Inglaterra tenía su propia Biblia. ¿Ok? Es un movimiento evangélico radical, sumamente radical, porque precisamente el movimiento puritano en ese sentido fue estrictamente radical. El movimiento puritano es el que llega a América del Norte. Recordamos en la historia el barco Mayflower. ¿Ok? El barco Mayflower sale de Inglaterra y conduce a un grupo, a un sector, a los Países Bajos. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos por la iglesia anglicana. El movimiento puritano es perseguido en Inglaterra y originalmente ellos salen de Inglaterra y se ubican en los Países Bajos. Pero como eran un grupo que estaban acostumbrados a una vida rural, no se logran establecer en los Países Bajos. Y ahí es donde deciden, bajo la dirección de Bradford, salir de los Países Bajos y llegar a los Estados Unidos, en la ciudad de Plymouth. ¿Okay? Así que lo que llega a Estados Unidos es lo que se conoce como los puritanos. De hecho, en Estados Unidos, este es el movimiento que le da origen a el Evangelio y el movimiento que se va a dispersar por las 13 colonias hasta este momento. Ok, hay otros grupos en Inglaterra que surgen también para este momento. Entre ellos, los congregacionales. Los congregacionales son puritanos que tienen dentro de su práctica tener iglesias independientes. Eso es lo que significa congregacionales. Son iglesias independientes. Cada iglesia tiene su propio gobierno, cada iglesia tiene su propia administración, tienen relaciones las unas con las otras, pero cada iglesia decide su propia administración. Eso es lo que se conoce como congregacionales. Van a salir también en este mismo tiempo de los mismos puritanos la iglesia metodista.
La iglesia metodista es una extensión de el movimiento puritano. ¿Por qué se le llama metodistas? Por su forma de vivir, metódica, de allí el nombre. No fue John Wesley, que es el fundador juntamente con su hermano, no es John Wesley el que decide el nombre de metodista, sino que es la gente misma quien los comienza a llamar de esa manera, y a John Wesley le gustó la idea y él siguió con ese mismo término. La iglesia metodista entonces surge en Inglaterra y va a moverse de igual manera para Estados Unidos. Así que tenemos los congregacionales, tenemos los puritanos, tenemos los metodistas, y este grupo es el que se va a establecer en los Estados Unidos. Esto es lo que llega a los Estados Unidos. En los Estados Unidos vamos a encontrar dos tiempos de florecimiento. El primer tiempo es cuando ellos llegan. De hecho, en los libros de historia se conoce como el primer despertar. En los Estados Unidos es conocido el nombre de Bradford como precisamente el que desarrolla este primer despertar en los Estados Unidos. ¿En qué consistió el primer despertar? Consistió precisamente en campañas al aire libre. Campañas al aire libre. Ellos tenían sus congregaciones, pero no desarrollaban sus cultos o sus reuniones propiamente en las congregaciones, sino que acostumbraban a mantener o a desarrollar campañas al aire libre. La segunda característica del primer despertar en los Estados Unidos es las visiones. Desde un principio se desarrollan las misiones como parte del despertar espiritual. Se van hacia los grupos indígenas en principio, y posteriormente a ocupar todos los lugares que las 13 colonias tenían. Más adelante, ya para el año 1600, en los Estados Unidos, se cae en un agotamiento espiritual, y ahí es cuando va a surgir el segundo despertar, que ya está bastante cercano a la independencia, 1776. Va a surgir un segundo despertar, y la razón del por qué surge un segundo despertar es porque algunas iglesias de tipo presbiteriano habían desarrollado algo bastante similar a lo que hizo la Iglesia Católica en Roma, lo que se conoce en los libros de historia como halfway. Se permitía a la iglesia que personas de dudosa reputación entraran, participaran, solamente que no se les daba la Santa Cena. Participaban, se les daba el bautismo, se les daba cualquier otra participación dentro de la iglesia, pero no se permitía que ellos participaran de la Santa Cena. Allí es cuando entonces surgen predicadores que vienen desde Inglaterra para Estados Unidos. El más conocido de ellos es Whitefield, que cruza desde Inglaterra hasta Estados Unidos y trae un segundo despertar para las 13 colonias. Entonces aquí tenemos
el establecimiento del Evangelio, y tenemos que hablar como tal del Evangelio en Estados Unidos. Los adventistas, aunque van a surgir un poco más después, pero he querido incluirlos en la clase de hoy, surgen en el año 1863 y es un movimiento liderado por Guillermo Miller. El énfasis de los adventistas es la segunda venida de Jesús, de ahí su nombre, la segunda venida de Jesús, y principalmente el énfasis en el Antiguo Testamento. Tenemos entonces ya dos regiones que son la francesa y la inglesa. Vamos a la española. La española es bien diferente a la inglesa y a la francesa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tanto la francesa como la inglesa son gente que está escapando de sus lugares de origen precisamente por la persecución que hay en contra de ellos, porque en sus lugares no pueden desarrollar o vivir su fe sin ser perseguidos, y de esa manera llegan a América. Algo que tengo que señalar antes que lo olvide: los puritanos los puritanos en América son los que desarrollan lo que hoy conocemos como Acción de Gracias, Thanksgiving, ¿ya? Que se ha constituido como una tradición dentro de Estados Unidos y Canadá, porque no es solamente de Estados Unidos, también está Canadá, solamente que Canadá lo celebra en una fecha diferente, ¿ve? Pero ambos países lo celebran. Cuando nosotros estudiamos el por qué ellos hicieron esto, no es como la historia lo presenta, en el sentido de que tuvieron buena cosecha y vamos a compartir inclusive hasta con los indios. De esa manera, pues es como se ha presentado en los salones de clase. Lo que ellos estaban estableciendo era Sukkot. Ellos lo que estaban estableciendo era Sukkot, ¿ya? O sea, ellos están siguiendo un calendario hebreo y están haciendo acción de gracias, no porque tuvimos una buena cosecha, sino porque están en línea con la palabra en el Antiguo Testamento, ¿ya? Claro, con el tiempo esta información se ha perdido, y lo que ha llegado pues es el hecho de acción de gracias por un buen cultivo que tuvimos, y ahora vamos a compartir con todos ellos. Pero no era precisamente por esa razón, sino porque estaban estableciendo la tercera gran fiesta solemne judía, que es conocida como Sukkot o cabañas. Así que eso pues como el establecimiento en Estados Unidos. La diferencia con la española es que la española es impuesta. En Estados Unidos, Canadá, es gente que llega buscando libertad para vivir conforme a su fe, y de esa manera se establece. No tienen ningún reparo, tanto así que se ha sugerido que
independencia de Estados Unidos fue promovida por los movimientos puritanos. Porque si somos libres, nosotros como individuos, ¿por qué no ser libres en nuestra región? Y muchos de los líderes políticos salieron del movimiento puritano. ¿Ok? Bien. Sin embargo, cuando llegamos a la española es por imposición. El evangelio es por imposición. Y esto es lo que se vivió desde México hasta Chile, por imposición. Y es una situación que hasta el día de hoy nosotros lo vemos, que se ha inculcado como la idiosincrasia de la gente. Si ustedes van a los países México, Centroamérica y Sudamérica, los templos más importantes del catolicismo fueron construidos sobre centros ceremoniales indígenas. La forma como ellos establecieron el evangelio fue por imposición. O sea, ellos notaron de que el indígena tenía este lugar de adoración y en ese lugar fundaron iglesia. Así es que los indígenas siempre siguieron llegando a esos lugares y ellos decían, los evangelizamos, porque están entrando a la iglesia. No estaban entrando a la iglesia, estaban entrando a sus sitios ceremoniales. ¿Por qué? Porque seguían haciendo lo mismo que ellos hacían. Ustedes van a Guatemala, a las iglesias que están en el altiplano, usted va a ver a las iglesias muy suntuosas, los indígenas, llevando cosas que ellos utilizaban, que siguen utilizando, y rindiendo culto a sus mismas deidades. ¿Ya? Entonces, la española fue por imposición. Y esto es algo que yo quiero destacar. ¿Por qué razón? Porque todavía eso sigue siendo hasta el día de hoy. La imposición no ha cambiado, porque forma parte de la idiosincrasia, se constituyó en parte de la idiosincrasia. La teología que el catolicismo en español establece es: esta es la voluntad de Dios, no te quejes, porque así es como Dios te quiere tener. Esa fue la teología que se estableció en toda América Latina, y usted lo va a ver en la forma de conversar de las personas. Inclusive hasta el lenguaje de las personas fue trastocado, y usted encuentra a personas que están hablando no como deben de hablar. ¿No han visto una película, por ejemplo, mexicana, donde él o ella se acerca? Mire, yo venía para que usted me haga un favor. O sea, es precisamente el trastocar la idiosincrasia de las personas. En Estados Unidos es común encontrar a gente que le hablan a usted, por ejemplo, no de Dios, sino que Diosito, etcétera. Y es bien común entre ellos, pero no se han dado cuenta que es precisamente la herencia que la España estableció. Y de eso no se puede, oiga bien lo que voy a decir, no se puede tener un avivamiento bajo estos mismos elementos. No se puede tener un avivamiento, porque Dios no va a operar sobre lo corrupto, Dios no va a operar sobre lo abominable, Dios no va a obrar sobre lo que está dañado. Es necesario quitar eso
para que entonces pueda establecerse una obra de avivamiento dentro de la iglesia, particularmente latinoamericana. Hace algunos años yo recuerdo al expresidente costarricense Arias, que llegó a ser el presidente de la OEA, y se manifestó en estos términos: ¿cómo es posible que nosotros, refiriéndose a los hispanos, cómo es posible que nosotros tuvimos las primeras universidades, comparando con Estados Unidos, las primeras universidades fueron en América Latina? ¿Cómo es posible que las primeras universidades, cómo es posible que las primeras ciudades antes que aquellas, sin embargo, allá hubo más prosperidad que acá? Y la respuesta es esto: porque allá la gente llegó con su fe para establecerla. Aquí le impusieron una fe de la cual no la conocían. Y esto es lo que yo quiero destacar. Esto sigue siendo todavía hasta el día de hoy. Esto sigue siendo todavía hasta el día de hoy. A medida las iglesias se están proliferando, note, y esto lo he dicho, no hay doctrina. El énfasis de las iglesias es la alegría del momento, y eso es lo que la gente está buscando. ¿Ve? Así que se están repitiendo los patrones del pasado en el presente, pero la gente no conoce del evangelio. No hay evangelio, no se está estableciendo el evangelio. ¿Okay? Así que la diferencia entre la española versus la inglesa y la francesa es que aquellos trajeron su fe, vinieron para vivir con su fe. Aquí se la impusieron, una fe que ni siquiera muchos de ellos conocían. Conocemos datos, por ejemplo, te vamos a bautizar, asesinando a una persona, te vamos a bautizar para que vayas al cielo. O sea, y esto pues es lo dañado de la imposición española. Hay algo adicional con la española que no lo tuvo la inglesa, que no lo tuvo la francesa. ¿Cuál es? Los judíos. La española trajo asentamientos judíos. Y usted me podría preguntar, pero ¿qué de bueno puede tener eso? Bueno, tiene algo de bueno, más que la inglesa y más que la francesa. ¿Por qué razón? Porque Génesis capítulo 12 dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al que te bendijere, yo le bendeciré, y al que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces, la española introduce judíos en América. ¿Dónde y cuándo? ¿Y a partir de cuándo? A partir del 12 de octubre de 1492. ¿Ok? En España, cuando Colón sale de España, se estaba llevando a cabo la Santa Inquisición. ¿Y en qué consistía la Santa Inquisición? Consistía en: conviértete al cristianismo para que puedas mantener tus propiedades, tus posesiones. Si no te quieres convertir, tienes que salir de España. Esto se conoce como
el acuerdo de Alhambra. Y tenían una fecha, el 31 de agosto de 1492, todo judío que no fuera convertido tenía que salir para esa fecha de España. De lo contrario, pues iban a padecer. Tome nota, Cristóbal Colón embarcó antes de esa fecha. Embarcó, pero no salió. Hizo entrar a su tripulación, pero no salió, sino que salió un día después. ¿Por qué razón? Porque su tripulación era judía. Los libros de texto nos han dicho a nosotros que la tripulación que la reina le dio a Colón eran sacados de la cárcel, que eran ladrones, que eran asesinos, que era gente del vulgo. Así se ha presentado históricamente. No es así. Cristóbal Colón era de ascendencia judía. Y él no viene buscando un paso para las Indias Orientales como se nos ha presentado. No estaba buscando un paso para las Indias Orientales. Cristóbal Colón estaba buscando las islas de Salomón para llevar oro para libertar a Jerusalén. Cristóbal Colón tenía 2 diarios, o mejor dicho, vamos a llamarlo bitácoras. Tenía 2 bitácoras. Una bitácora que era la que se mostraba a todos los tripulantes, y otra bitácora que era para él. Él sabía perfectamente que estaba viajando hacia el sur y no meridionalmente hacia el norte, según la ruta que ellos creían que estaban siguiendo. Me refiero a los tripulantes. Hubieran llegado a América, pero Cristóbal Colón sabía que no estaba en esa dirección meridional, sino que estaba bajando más hacia el sur, porque lo que estaba buscando eran las islas de Colón. ¿Por qué las islas? Porque la palabra, el profeta Isaías, que es el libro que más Colón leyó, declaraban de que las islas esperarán en Jehová. Así que cuando él llega a las islas, él está convencido de que llegó a las islas de Salomón. ¿No se han puesto a pensar ustedes? Ok, él está, según los libros de historia, él está buscando el paso para las Indias Orientales y de momento está buscando oro. No se han puesto a pensar ustedes cómo de momento cambiaron, pero ¿y por qué están explotando estas regiones con búsqueda de oro? Porque esa era la motivación original de Cristóbal Colón. No está buscando un paso hacia las Indias Orientales, sino que buscando las islas de Salomón para eventualmente libertar a Jerusalén. Recuerde que para ese entonces estaban las cruzadas, que fueron 8 en total, 8 más grandes. Hubo otras más pequeñas, pero 8 más grandes. Ese era el énfasis que se estaba dando en ese entonces. Así que cuando Cristóbal Colón toca tierra en República Dominicana, que es lo que se conoce como la Española, de 3 barcos solamente regresaron 2. Uno de los barcos que estaba un poco alterado, un poco dañado, la madera la utilizaron para hacer un fuerte y se quedó una tripulación en la Española. ¿Quiénes eran esos? Eran judíos. ¿Por qué creen ustedes que se van a quedar en una tierra inhóspita y por qué no regresar? ¿Por qué? Porque ¿a qué vamos a regresar?
En España hay una persecución contra los judíos, por lo tanto ellos deciden quedarse. Entonces, República Dominicana recibe sangre judía, y posteriormente los otros viajes que Cristóbal hace son gente judía que él trae para América. ¿Ve? Esto no se ha establecido en los libros tradicionales, sino que pues lo que se presenta es otro relato. Esos grupos, ¿verdad? Lo estaba leyendo, son los grupos sefarditas en España. De España, sí, son judíos. La historia habla que el hermano de Cristóbal Colón fue quemado en la hoguera. Sí, precisamente porque ellos se esconden, pero al final hay formas que la Iglesia Católica utiliza para descubrirlo. De hecho, aquí en Puerto Rico, esto de seguro que ustedes o la mayoría no lo sabe, pero la razón del por qué se acostumbra al lechón asado aquí para las fiestas de fin de año son precisamente para sacar a la luz a los que eran judíos. Así es como se estableció esa fiesta aquí Porque ellos no en comen cerdo. en Puerto Rico. Eso es en Puerto Rico. ¿Ya? Hay muchas personas que desconocen precisamente eso. En otras palabras, lo que tengo que decir que esa fiesta tiene sabor a sangre judía. Y si David no quiso tomar el agua que sus soldados más fieles le trajeron, porque dijo esto es sangre de hombres, se puede ustedes imaginar lo que acontece en Puerto Rico cuando gente consume para esas fiestas o participa de esta celebración. Hay sangre, son fiestas de sangre y hay contaminación, no solamente por el hecho de que es lechón, no solamente por el hecho, sino por el fundamento de la práctica aquí en Puerto Rico. Bien, eso es lo que tenemos entonces en la española. Les quise incluir a ustedes todos los virreinatos que se forman aquí en América Latina, porque los virreinatos son la forma de mantener control católico en las regiones. Hay un concordato del cual no todos conocen. Hay un concordato de Santo Domingo, y lo voy a dejar como asignación en qué consistió el concordato de la Iglesia Católica con Santo Domingo. Hasta hace algunos años atrás ese concordato se canceló, y no solamente era para el área de República Dominicana, sino que estaban incluidas todas estas otras regiones insulares. Mientras nosotros no entendamos la trayectoria que estas regiones han traído, no podremos establecer liberación. Yo le estaba preguntando al Señor, porque déjeme decirle que la clase para mí ha sido muy provechosa. Al final les estoy dejando una bibliografía. Al final, Su estrella hemos visto en el Caribe, un libro que el Señor nos permitió escribir hace ya algunos años atrás, y donde muchos de estos datos pues están incluidos. Y yo le preguntaba al Señor,
¿dónde está la obra? ¿Dónde está la obra? Porque hemos visto mucha contaminación, hemos visto mucha doctrina herética, hemos visto mucha opresión, hemos visto como que el enemigo se ha establecido, no como que el enemigo se ha establecido. ¿Y qué es lo que entonces nosotros vamos a hacer en cuanto a todo esto? Porque no solamente es salir de aquí con un conocimiento, wow, mira todo lo que ha sucedido. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, donde se presenta la parábola del trigo y la cizaña, nos da a nosotros la estrategia para esto. Dice: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Voy a leer esta parte nuevamente. Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Estrategia. Cuando Jesús está explicando la parábola, dice lo siguiente: y respondiendo él, versículo 37, les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El Evangelio es palabra del Señor. ¿Ve? Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Dónde está la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿A qué somos llamados nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Si ustedes leen este texto nuevamente y lo comparan con lo que hemos estudiado, se darán cuenta que es exactamente lo mismo que hemos visto. Se establece la palabra, Pablo lleva la palabra, Roma, todos los apóstoles, la iglesia se dispersa por toda la región, como el Señor lo había dicho. Era de esperar que el evangelio fuera creciendo, fuera abarcando, fuera desarrollándose. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se sembró cizaña. El maligno sembró cizaña, doctrinas heréticas, doctrinas basadas en interpretaciones de hombre, y todo eso fue lo que se ha ido estableciendo. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemar. Esta es la estrategia. Entre tanto nosotros no podamos ver lo que no está de acuerdo a la palabra, nosotros vamos a seguir multiplicando lo que Dios no quiere que nosotros establezcamos. Tenemos que ver esto, ¿está conforme a la palabra? ¿Es trigo o es cizaña? Cizaña, pues hay que retenerla. Esto se ajusta a lo que está establecido en la palabra. No, pues entonces hay que coger. Antes de la venida de Jesús a la tierra, habrá un tiempo de restauración, porque así está establecido en la palabra. El apóstol Pedro lo declaró en el día de Pentecostés, para que vengan tiempos de restauración y de refrigerio. Es menester que el cielo los retenga hasta los tiempos de la restauración. Y Jesús habló
acerca del espíritu de Elías. El espíritu de Elías es tiempo de restauración. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Elías dijo: si Jehová es Dios, servirle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Pero no esté vuestro corazón en dos pensamientos. Y esto es lo que le corresponde a la iglesia en este tiempo. O Jehová es Dios y nosotros actuamos conforme a la palabra, o seguimos multiplicando las contaminaciones que el mundo ha establecido. 13 de febrero, ¿qué hace una iglesia celebrando el 13 de febrero? ¿Qué hace una iglesia celebrando? Cámbiale nombre, le cambiamos nombre. No, sigue siendo lo mismo que hizo la iglesia católica. Estaban los indígenas en sus centros ceremoniales, le establecieron iglesia, y eso se llama sincretismo. Ustedes leyeron lo que es los nicolaitas. Los nicolaitas eran exactamente grupo creyente que había integrado las prácticas mitológicas y las habían llevado a la iglesia. Mientras nosotros sigamos multiplicando las cosas del pasado, la iglesia no va a tener despertamiento. Por lo tanto, aquí está la estrategia. Esto está conforme a la palabra. Esto pasa el filtro de la palabra. Sí, pues entonces lo mantenemos. Esto no pasa, pues entonces hay que completamente desecharlo. Amén. Así que esto es lo que nosotros tenemos que ver en cuanto pues a este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias en este tiempo porque tú, oh Dios, por medio de tu palabra y por tu Santo Espíritu, estás estableciendo instrucción, corrección y sobre todas las cosas, Señor, la fortaleza para imponernos sobre todo aquello que no está conforme a tu palabra. El apóstol estableció por Espíritu Santo, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor.